Tu amor eterno es incomparable. Abrázame con él, trae alegría a mi ser. Es lo que necesito hoy. Solo clamaré y tú responderás. Tu amor eterno es incomparable. Abrázame con él, trae alegría a mi ser. Es lo que necesito hoy. Solo clamaré y tú responderás. Porque Dios, tú me amas, no importando cómo soy. Tu amor me da alas. Oh Jesús, tú eres mi amor. Oh Jesús, tú eres mi amor. Tu amor eterno es incomparable. Abrázame con él, trae alegría a mi ser. Es lo que necesito hoy. Solo clamaré y tú responderás. Porque Dios, tú me amas, no importando cómo soy. Tu amor me da alas. Oh Jesús, tú eres mi amor. Oh Jesús, tú eres mi amor. Eres lo que necesito hoy. Solo clamaré y tú responderás. Eres lo que necesito. Solo clamaré y tú responderás. Porque Dios, tú me amas, no importando cómo soy. Tu amor me da alas. Oh Jesús, tú eres mi amor. Oh Jesús, tú eres mi amor. Buen día tengan todos ustedes, bienvenidos de nuevo a la Iglesia Verbo del West Bank. Hoy quiero compartirles un tema, hermanos, que aparece muchas veces en las Escrituras. Los antiguos, los apóstoles, en toda la Biblia, usted va a encontrar el concepto de fortaleza, la fortaleza en Dios, ese poder que Dios derrama en tiempos difíciles. ¿Cómo podemos fortalecernos, hermanos? ¿Cómo podemos hacer de esta verdad algo que podamos vivir todos los días en nuestra vida, especialmente en momentos difíciles?
¿Por qué la Biblia habla, hermanos, una y otra vez acerca de fortalecernos en el Señor? Así que el tema de este día le hemos puesto fortalecidos en el Señor. Y mi esperanza, mi oración es que estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo, la palabra de Dios, pueda traer fruto, hermanos, pueda llevarnos a actuar a la manera de Dios para que podamos vivir para su gloria. Fortalecidos en el Señor. Domingos atrás usé un ejemplo del rey David, y es del rey David que voy a hablar en la mayoría de este mensaje. Este personaje me llena el corazón de ver cómo este hombre, en medio de todo lo que vivió, hermanos, violaciones de su hija, imagínese usted, uno de sus hijos mató a otro de sus hijos, otro hijo, hermanos, vino contra él para quitarle el reino, el trono. Un hombre que vivió de todo, hermanos, angustias, tribulaciones. Un hombre que nos enseña tanto acerca de este tema. Cómo fortalecernos en el Señor. Cómo en medio del dolor podemos decir y gritar: Jehová es mi fortaleza. Jehová es mi esperanza. Él es mi escudo a mi alrededor. De eso le quiero hablar, y vamos a usar mucho la experiencia de David en la Biblia. En 1 Samuel capítulo 30, versículo de 3 al 8, encontramos una historia, hermanos, que ilustra de una forma bastante amplia lo que le quiero hablar esta mañana acerca de fortalecernos en el Señor. Como dije domingos atrás, usé también esta escritura, pero hoy quiero enfocarme más en lo que es fortalecerse en el Señor. 1 Samuel capítulo 30, versículo de 3 al 8, dice la Biblia: Vino pues David con los suyos a la ciudad, una ciudad que se llamaba Siclag, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David, imagínese usted, y la gente que con él estaban, alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, que fue la mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, dice la Biblia, se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: Yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿Perseguiré yo a estos que se llevaron a nuestras familias, a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y el Señor le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Lo que había pasado aquí, hermanos, es una historia bastante cruel, en lo que David había ido a pelear con todos los varones. Ellos vivían en una ciudad llamada Siclag. Dejaron a sus hijos, sus posesiones, sus animales, su riqueza, sus familias, sus esposas, solas, y se fueron a combatir las batallas del Señor contra Abimelech. Cuando ellos regresan de la guerra, hermanos, ¡qué sorpresa! Andando haciendo ellos el bien, algo que creían que era parte de la voluntad de Dios, regresan, hermanos, y la ciudad donde vivían, sus casas, sus posesiones, todo destruido. Sus casas quemadas, dice la Biblia, y se habían llevado todo lo que tenía valor, incluyendo a sus familias. Como les acabo de leer, la gente estaba en tal abatimiento, en tal angustia. Yo nunca he vivido algo así, hermanos. Créame, como dije la vez pasada, no es algo que quisiera vivir. He experimentado pérdidas, angustias, dolor, pero nunca he vivido algo semejante. La gente, estos hombres, empezaron a llorar en su angustia, en su tribulación, buscando soluciones. Y todos aquellos que no buscan a Dios en su palabra, todos aquellos que enfrentan sus problemas, no a la manera de Dios, sino a la manera de la carne, de las emociones, del mundo, hermanos, cosechan muerte, destrucción y dolor. Pero los que buscan a Dios y se fortalecen en el Señor, encuentran soluciones.
Dios les da nuevos caminos. Dios les fortalece y pone su poder y su gracia para resolver sus angustias, sus aflicciones. De eso estamos hablando. Estas personas, hermanos, amenazaron a David. Querían apedrearlo a él. Cuando una persona no resuelve sus conflictos y en su angustia, hermanos, lo que hace en lugar de ver a Dios es ver su problema, se magnifica el problema. El corazón cae en angustias, hermanos, y tribulaciones, y el hombre es capaz de muchas cosas horribles cuando está en angustia y no encuentra respuestas. Aflicciones, hermanos, aflicciones, ¿quién no tiene? ¿Quién no ha pasado aflicciones? Aflicciones en la Biblia, hermanos, tiene que ver con cuando tenemos dudas, desánimo, tristeza, desilusiones, soledad en la vida. Para los antiguos, hermanos, decir que Dios era su fortaleza, por lo menos habían dos maneras de verlas. La primera es que fortaleza en la Biblia significa que necesito nuevas fuerzas. Necesito un poder que ya no está en mí, un poder que yo ya no tengo. Algo que me haga sobrellevar una situación difícil. Fortaleza en la Biblia es los débiles toman nuevas fuerzas. Y para los antiguos, especialmente para David, Dios era su fortaleza en tiempos de angustia y necesidad. De hecho, David escribió lo siguiente en Salmo capítulo 28, versículos 6 al 7. Dijo: bendita sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Otro salmo que escribió, Salmo capítulo 37, versículo 39. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Pablo en el Nuevo Testamento dijo: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Para ellos, recibir fuerzas de Dios en momentos que no se tienen, se reconoce que Dios es nuestra fortaleza. Una segunda manera que ellos, cuando mencionan que Dios es su fortaleza, las fortalezas en aquel tiempo, hermanos, las ciudades estaban rodeadas de grandes muros que llamaban fortalezas. Eran fortificaciones enormes contra el enemigo. Cuando venía el enemigo, la gente se entraba en sus fortalezas, en sus ciudades fortificadas, llenas de muros altos, hermanos, con puertas de bronce, de hierro y cerrada. Fortaleza significa protección de enemigos, protección de lo que nos van a hacer daño. Por eso ellos mencionan una y otra vez: Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Por qué necesitamos que el Señor nos fortalezca, hermanos, de nuestros enemigos? ¿Quién de nosotros no tiene tentaciones? ¿Quién de nosotros no es incitado al mal todos los días de su vida? ¿Quién de nosotros, hermanos, no se ha sentido débil ante el deseo de pecar? ¿Quién de nosotros, hermanos, después de pecar no queda como cicatrices en su corazón? Los deseos vuelven, el mundo te tienta. ¿Quién de nosotros no ha vivido, hermanos, cerca de gente que murmura de ti? Ataques de personas, de autoridades, de la misma familia. Hermanos, todo el tiempo somos acosados y necesitamos que el Señor sea nuestra fortaleza. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8 y 9, el apóstol Pedro escribió: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. David también escribió acerca de este tipo de fortaleza que él necesitaba en tiempos de angustia contra sus enemigos. Dijo: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Cuántos de nosotros no sufrimos de envidias, hermanos? Mire, estamos rodeados de gente, incluso de amigos, vecinos, familiares, hermanos que nos envidian.
envidian tu trabajo, envidian tu éxito, envidian tu casa. Mire, a veces nuestros peores enemigos, nuestros peores adversarios están cerca de nosotros. Cuando Él dice, mis enemigos se reunieron a comer mis carnes, hoy pensé algo. Hay gente, hermanos, que se reúne a comer carne, pero carne asada. Y fíjense que a veces pasan tiempos largos hablando mal, diciendo mal de personas conocidas de todos. Por algo dijo David, se reunieron para comer mis carnes. ¿Quién de ustedes y yo no necesita fortaleza, hermanos? En tiempos de angustia, en tiempos de tribulación, en tiempos de persecución. ¿Quién de nosotros nos ha sentido afligido, que las fuerzas le faltan? ¿Quién de nosotros no se quisiera meter en una cama, en un cuarto oscuro y no salir ahí después de días, cuando todo se torna tan difícil en la vida? Fíjese que David fue uno de los hombres que pasó de las peores cosas, como muchos en la Biblia. Como lo dije al principio, mire, cuando David escribió de este tema, él no era rey, él era un pastor, él era el menor de 7 hermanos, era un joven rubio insignificante que vivía pastoreando las ovejas de su padre. Él no era un nadie, su familia era pequeña y pobre en Belén. Él no era nadie cuando escribió estas cosas. A veces cuando leemos de David, siempre le imaginamos como rey, como el hombre poderoso, donde tenía ejércitos. No, hermanos, por mucho tiempo David no fue eso. Así es que la pregunta hoy, y con eso vamos a concluir este bello mensaje acerca de la fortaleza, 3 maneras que David tenía para fortalecerse en el Señor. De eso vamos a hablar, cómo él se fortaleció cuando estaba afligido, cómo encontró nuevas fuerzas, hermanos, en Dios cuando ya no las tenía, cómo hizo para sobreponerse ante los problemas de la vida, hermanos, cuando no se pueden resolver, cómo resurgir, hermanos, del polvo de la tierra cuando así nos sentimos como polvo, cómo podemos salir adelante en tiempos difíciles, haciendo de Dios nuestra fortaleza. David escribió esto en el Salmo 119, versículo 92. Él puso, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. David descubrió 3 cosas con las cuales yo quiero amarrar este mensaje. 3 maneras en que él se fortalecía en el Señor. 3 maneras en que él dejaba de ver su problema, su angustia, su dolor, su tribulación y enfocaba su mirada, su entusiasmo, su corazón a 3 cosas que él había descubierto fruto de su relación con Dios. Y de eso le quiero compartir en este día. 3 cosas, hermanos, maravillosas que vemos en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Él escribió en el Salmo 92:4 lo siguiente, versículos 5 al 6. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos yo me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. La primera cosa que David hacía, hermanos, y tiene un poder este elemento, esta verdad de la Biblia, es que él, cuando estaba lleno de problemas, ¿sabe qué hacía? Consideraba las obras de Dios. Mire los salmos, toda la Biblia cuando David escribió estaba acerca de montañas, acerca del sol y las estrellas. Él decía, oh Señor, cuando miro el cielo y las estrellas me pregunto, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Parece que la naturaleza le impartía a él. Él había aprendido seguramente, hermanos, cuando andaba de pastorcito en las montañas. Había aprendido a ver a Dios en la naturaleza. Al contemplar las obras de Dios, él descubría su poder, la gloria de Dios en todo lugar. ¿Sabe qué dice el Salmo 111:2? Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Si tú la buscas, tú lo vas a ver, lo que te estoy diciendo. Hace poco, en este tiempo de pandemia y de angustias, aquí atrás de mi casa tenemos un jardín muy bonito y me senté más o menos 1 hora yo solo y hay 2 árboles grandes allá atrás de mi casa que ondean con el viento. Y yo a veces puedo pasar, hermanos, hasta 1 hora viendo hacia esos 2 árboles, llenos de pajarillos y todo. Y hermanos, un día de estos hubo como un remolino de viento que se estacionó en el patio de mi casa y me asusté.
porque sentí la presencia de Dios. Sí me sentía un poco desanimado, angustiado, con todas las situaciones que estamos viviendo. Pero solo contemplar la naturaleza de los árboles, el viento y un pequeño remolino en el patio de mi casa, percibí la presencia, el poder de Dios. ¿Sabe usted que Dios se revela a través de las cosas hechas? Permítame leerle un poco más. Salmo 121:1, David dijo: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué David, hermanos, cuando necesitaba sentir el socorro de Dios, él necesitaba sentir que Dios estaba con él, por qué miraba hacia los montes? ¿Sabe que hay mucho poder cuando contemplamos la naturaleza de las cosas de que Dios hizo? Fíjese que el libro de Romanos, Pablo escribió sobre esto, y por favor, quiero que usted y yo conectemos el pensamiento. Pablo dijo: porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, es decir, a los seres humanos, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas, escuchen bien, invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, escuchen bien, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El poder de Dios, su deidad, su santidad, su grandeza, ¿sabe cómo se descubre? Se percibe, se huele, da la sensación de que hay alguien mucho más poderoso que yo en toda su naturaleza. Hace poco vi unos pajaritos, bueno, siempre veo aquí atrás, y escuché un mensaje hace poco, el recordarnos que valemos más que los pájaros. Cuando Jesús dijo: ¿han visto los pájaros? ¿Han considerado cómo viven? Que no trabajan, no hilan, ni cosechan, y siempre comen. Y se asentaron en las fences, en el cerco de mi casa, y empezaron a comer ahí en el monte. Ellos no siembran, y bien gorditos. La naturaleza te transmite, te inspira y te da vida al poder de Dios. Lo contrario, cuando, hermanos, uno se angustia, uno se mete en un hoyo, uno siente que las cosas no le salen. ¿Sabe cuál es la respuesta humana? Meterse a un cuarto a oscuras. Cuando Dios sigue diciendo: sal afuera, considera las estrellas, mira el sol que yo sigo saliendo sobre buenos y malos. Todo esto que miras fue hecho por mí y se mantiene por la palabra de mi poder. Ese es el Dios que fortalece. La naturaleza y el considerar la obra de Dios fortalece tu espíritu. Una segunda cosa, Él ha sido fiel en el pasado. Cuando estés en tribulaciones, piensa cómo Dios te ha sacado de problemas a veces mayores del que estás viviendo hoy en el pasado. Fíjese que eso está llena la Biblia. Salmo 77, 7 al 11 dice: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Escuchen bien, dije: enfermedad mía es esta. Traeré pues, dice, a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras del Señor. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras, y hablaré de tus hechos. Para David, la segunda cosa, hermanos, que usted ve en todas las escrituras como una enseñanza, es recordar lo que Dios ha hecho. El volver a tu pasado y recordar cuando niño, en tiempos difíciles, duros, cuando también estuviste solo, Dios te fortaleció. Cuando no había comida, el Señor mandó comida a tu casa. Si lo hizo antes, lo va a hacer hoy. Ve al pasado y recuerda cuánta cosa no ha hecho Dios, de qué problemas no nos sacó. David dijo esto último, hermanos, ya voy terminando. David respondió a Saúl cuando David era un pastorcito, un jovencito, tenían frente a Goliat y todo el país le tuvo miedo. Y David dijo: yo voy a ir contra Goliat. ¿Y sabe qué le respondió al rey por qué iba a ir contra Goliat? Dijo: tu siervo, dijo David, era pastor de las ovejas de su padre.
Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. David conocía a Dios. Dios lo había sacado de cosas extraordinarias, hermanos. Quítale una oveja de la boca a un león, a un oso, hermanos. Él sabía que Dios tenía el poder de sacarlo de cualquier situación, porque ya lo había vivido antes. Si lo había librado de un oso, de un león, también lo iba a librar hoy de este filisteo. En ese Dios es que nos fortalecemos, el que nunca ha cambiado. Y finalmente, hermanos, David siempre hablaba de la vida eterna. David siempre recordaba de que en este mundo, hermanos, solo estamos en un tiempo pasajero, porque un día nos iremos al cielo y veremos a Dios. Él escribió en el Salmo 17:15: En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Y el apóstol Pablo concluyó diciendo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. La tercera cosa es que todos estos hombres de Dios experimentaron ser fortalecidos cuando consideraron que su final no era aquí, que su final no es este, que mi final no es una pandemia, que mi final no es un huracán, que mi final no es un terremoto, que mi final no es que tengo problemas económicos y tengo deudas. El final de mi vida no se acaba con el divorcio que experimenté. El final de mi vida no se acaba con la muerte de un hijo. Ese no es mi final. Mi final es la vida eterna. Mi final es que voy a vivir con Él eternamente, hermanos. Mi final es que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Ese es tu final. Ese es mi final. Y en estas tres cosas, tres verdades, tú te puedes fortalecer en el Señor. Padre, les he hablado tu palabra a mis hermanos y a mí. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que recuerdes todos los días de nuestra vida esas tres cosas. Señor, que nunca olvidemos lo que tú has hecho en el pasado. Señor, que aprendamos a verte en el poder de la naturaleza y en todo lo que vemos, porque tú lo creaste. Y que nunca nos olvidemos, Señor, que nuestros nombres están escritos en gloria y que un día te veremos cara a cara. Bendícenos con tu presencia, Señor, y que esto nunca se nos olvide. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos en la próxima oportunidad.